porcentaje de los ahorros públicos en los bancos para proporcionar crédito asequible a las actividades productivas. Escuchemos. Es que el ahorro del público que está quieto en los bancos o la cartera que se está deteriorando de manera creciente por la tasa de interés alta, la podamos mitigar a partir de llevar una parte de ese ahorro público a Bancoldex, a Banco Agrario, a Finagro, al Fondo Nacional del Ahorro, para traducirlo hacia los sectores de la producción industriales, agrarios, de mejoramiento de vivienda e incluso yo diría de turismo. En cuanto a la preocupación de si los bancos perderían este dinero que en realidad pertenece al público, Petro asegura que el dinero se devolvería con una tasa de interés modesta, lo que reduciría el costo financiero y permitiría, según él, competir en la producción. Sara Fajardo, la FM de RCN, las noticias como son. Ahora, si el presidente se refiere al ahorro del público que los bancos manejan en su cartera para poder hacer, o en su bolsa, pues para hacer inversiones, y que los ahorradores, por lo tanto, por esas inversiones obligadas, tengan que esperar retornos más bajos, pues muy grave, porque le está haciendo es un daño a los ahorradores colombianos, a la gente que ahorra. Por lo tanto, estaría espantando el dinero que los colombianos ponen en sus cuentas de ahorros o en inversiones colombianas para buscar más rentabilidad en otros lados. El presidente hace una afirmación muy extraña en las últimas horas. María Fernanda Tarazona, ¿qué más se ha dicho sobre el tema? ¿Qué tal? Buenos días. En vivo la FM de RCN desde el centro de Bogotá. Pues mire, Luis Carlos, con el fin de evitar de que este proyecto de inversión forzosa llegue al Congreso, el Ministerio de Hacienda ha acordado con el sector bancario hacer inversiones por 35 billones de pesos, dineros que serían destinados para otorgar créditos para sectores en específico. El presidente de Asobancario, Jonathan Malagón, en días pasados había mencionado que si el gobierno quiere financiar el plan de reactivación a través de inversiones forzosas, pues se va a encontrar con varios problemas en el camino. Escuchemos. Si uno quiere financiar el plan de gobierno, este plan de reactivación a través de inversiones forzosas, se va a encontrar con una cantidad de problemas en el camino. Aparte de los problemas estructurales de implementación, digamos que hay unos desde el punto de vista conceptual que hay que tener en cuenta. América Latina desmontó las inversiones forzosas. Una inversión forzosa es un subsidio cruzado. Es una gente que paga una tasa más alta para que otros paguen una tasa más barata. Mire, Luis Carlos, y es que estos créditos tendrían, como bien lo dice el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, una tasa más baja. Recordemos que los bancos llevan en pérdidas desde el año pasado, lo que pues agravaría la situación del sector bancario. Hoy en día los bancos pues pueden usar algunos de los recursos de las cuentas para financiar créditos, y el saldo de las cuentas de ahorro dentro de la propuesta que hace el presidente Gustavo Petro es de 294,6 billones de pesos con corte a mayo. María Fernanda Tarazona para la FM de RCN, las noticias como son. Pero a ver. Le está diciendo el presidente Petro dónde invertir a los bancos, los está los estaría obligando a poner sus inversiones donde él quiera, y reconociendo que tendrían que ganar menos dinero en sus inversiones. Es que el dinero no es de los bancos, el dinero es de los ahorradores. Le está obligando, o le estaría obligando a los ahorradores tener menos retornos para que él use la plata en lo que él quiera. Qué cosa tan rara. Diego Espitia, si es así, socialismo puro y duro. Diego Espitia, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. En vivo la FM de RCN desde el centro de Bogotá. Pues le cuento que la Superintendencia Financiera tiene datos que dan a conocer cómo está el balance de los ahorros de los colombianos con corte a mayo del 2024, y desde finales del gobierno del expresidente Iván Duque hasta el momento, es decir, a 2 años del gobierno Petro, y según los informes, esos ahorros han registrado un leve aumento. Según los informes del sistema financiero que son publicados mensualmente por la Superintendencia, en mayo del 2022, los ahorros de los colombianos estaban en 293.3 billones de pesos, mientras que en el mismo mes, 2 años después, los ahorros son de 294.6 billones de pesos, lo que representaría que en este punto de la economía solo se registró un aumento del 1.3 billones de pesos en ahorros. Esto
Estos recursos son los dineros que estarían disponibles en los bancos para realizar préstamos en diferentes sectores, pero según las fuentes, la iniciativa del presidente Gustavo Petro buscaría que el sector banquero no se enfoque en prestar dinero a los sectores que generan mayores ganancias, sino que destine parte de esos billonarios recursos a sectores como la agricultura y la vivienda, que son sectores priorizados por el gobierno nacional. Luis Carlos Oyentes. Son las 6 de la mañana, 11 minutos. Profe, estoy muy preocupado. De verdad que esta mañana le tengo que decir, esto del ahorro, si ya cogieron nuestras pensiones, ¿ahora van a coger los ahorros? No, profe, no. Lo cierto es, Luis Carlos, que todavía no se ha descontado en la economía el anuncio del gobierno de obligar a los bancos a que parte del dinero que le guardan a los colombianos, fruto también de ese dinero guardado, que tenga unas inversiones, a que ese dinero sea llevado a diferentes sectores de la economía. Ya se obliga a que mucho de ese dinero vaya, por ejemplo, al sector agropecuario o a la construcción. Pues gran parte de ese dinero se le pagará unos intereses, digamos, no tan grandes, pero ese dinero se dispondrá a través de la banca social y de la banca de segundo piso del gobierno. Recordemos, Luis Carlos, que hay unos bancos como Bancoldesk, como Finagro, como Findeter, que son bancos de segundo piso. Lo que busca el gobierno es que este dinero de la banca privada, ojo con el tema de la banca privada, sea derramado a la economía con la banca de segundo piso, lo cual no había pasado en la historia. Si bien se dice que las inversiones forzosas, a usted, digamos, es así de simple, lo obligan a invertir en unos sectores que no son tan rentables, pues seguramente el sector financiero será altamente perjudicado en sus utilidades, Luis Carlos. Lo más importante en esto es que esto sí puede convertirse en un golpe enorme para el sector financiero, y obviamente que el aporte del sector financiero al Producto Interno Bruto pues es de los más importantes en este momento. Falta por descontarlo. Esto es un proyecto de ley que va al Congreso. De todas formas, la superintendencia bancaria en manos de César Ferrari tiene mucha discrecionalidad. De una puede hacerlo, maneja los encajes, maneja una serie de medidas, que lo grave es que si no pasa en el Congreso, pues obviamente podría ser discrecional de la superintendencia bancaria. Profe, yo solamente como economista conozco 3 tipos de ahorro, ¿no? El ahorro del público, que es el ahorro de la gente. El ahorro suyo, mío, ¿no? De las empresas. Ese que ponemos en cualquier tipo de cuentas, en de créditos de depósito, en CDs, en... ¿Cómo es que le decimos en Colombia? En CDTs. CDTs. ¿No? Eso es el ahorro, ¿no? El ahorro. Póntalo en su cuenta de ahorro y eso le da una plata. Ya, listo, es perfecto. Si el presidente se refiere a que va a utilizar ese ahorro, caramba que me preocupa. Caramba que me preocupa, porque eso de alguna manera hace que esos CDTs que hoy dan, ¿cuánto dan en Colombia los CDTs, profe? Pues depende, pero depende de 90, de un año. 10. Pero yo creo que es inflación más 3 puntos, más o menos 10, 7, 12. Entre 10, 12. Dependiendo, pues si usted Dependiendo, los deja claro. 30 días, 90 días. Pero básicamente es inflación más 3 puntos. Inflación más 3 puntos. Sí. Yo acabo de abrir Imagínese- uno que me da el 10%. Sí, Imagínese que en vez de exactamente. darle el 10%, por esas inversiones forzosas del gobierno, ya no le dé el 10%, porque el propio presidente está reconociendo que eso tendría que dar menos intereses. Que usted le dé 7%. ¿Usted estaría contenta de dar sí? Pero por supuesto Pues, que no. Por supuesto que no. mínimo Y entonces, es el- ¿qué haría una persona normal? Cogería esa plata y ¿dónde la pone? En Qué el buena esa colchón, alarma. ¿Dónde la pone? bajo en el dólar. colchón. No, sí, bajo el colchón, es decir, no ahorra. No, o la ¿sabe pone qué? en dólares. O la pone en dólares. en inversiones, como ha sucedido, en inversiones no tan santas. Es decir, entonces vienen otros, Claro. pirámides, etcétera. No, ¿sabe qué? Claro. Yo le ofrezco más. Yo le ofrezco Pero- 10 o 15. Digamos que lo que pasa normalmente, lo que dice la teoría, es que eso hace que la plata salga del país. Porque lo más fácil es la gente dice, carajo, me está dando 7, yo compro dólares. ¿Y qué hace la gente? Pues ir a comprar dólares. Y si va a dólares, pues se dispara el dólar. Y si se dispara el dólar, ¿qué pasa? Pues hay inflación, porque en este país el 70% de la canasta familiar tiene algún ingrediente internacional, foráneo, extranjero. Bien, entonces, si el presidente está diciendo que los bancos por obligación van a tener que invertir en unas cosas que él quiere para él utilizar esa plata, entonces el que está pagando es usted, señor, señora, que ahorra.
y o va a generar que usted gane menos en sus ahorros o que el dólar se le suba y eso genera más inflación. Listo. Déjeme ponerlo por un lado, profe, yo termino esta clase de economía chiquitica. Por un lado. Por el otro, la segunda clase de ahorro que yo conozco, profe, es el ahorro solidario. ¿Ya? Sí. Que es el ahorro de los trabajadores. Si el presidente Petro está hablando del ahorro solidario de los trabajadores, pues estamos también en la mala, porque se está apropiando, es decir, está expropiando el ahorro de los trabajadores para utilizarlo en lo que se le dé la gana. Y hay un tercer ahorro, que es el ahorro público. Ojo que la diferencia entre ahorro del público y ahorro público es enorme, distinto, a pesar de que solamente es, ¿no?, una palabra la que los diferencia. Ahorro del público y ahorro público. El ahorro público es lo que le queda al Estado después de sus inversiones y sus gastos. El problema es que Colombia lleva años en déficit. Entonces el presidente, cuando habla del ahorro público, que es lo que dijo en una frase, dice ahorro público, en otra dice ahorro del público. Pero supongamos que habla de ahorro público. Pues es que ahorro público no existe. En Colombia estamos en déficit desde hace años. Entonces de pronto el presidente no se ha dado cuenta que el país que maneja está en déficit desde hace años. Por todo lado, profe, en esta pequeña clase de economía. No, es gravísimo. Y la hora está bien, Luis Carlos. Lo que pasa es que el gobierno quiere tapar su mediocridad en el manejo económico. ¿Por qué razón? Mire, no hay plata. El recaudo no está bien, el crecimiento de la economía está muy bajo, entonces el gobierno no tiene plata. Y tiene un imperativo que es reactivar la economía. Como no tiene plata, ya le echó mano a la plata de los ahorradores colombianos para desarrollar este cuento de las inversiones forzosas. Llevar dinero que tienen los bancos de los colombianos, obligarlos a que vayan sectores que si no les prestan es porque no son rentables. Y lo más preocupante es la palabra que utilizó el presidente Luis Carlos, que es una modesta tasa de interés. ¿Qué es modesta? Si eso lo tiene que fijarse el mercado, no un decreto presidencial. Entonces, cuando usted dice, no es que 7 es mucho o 7 es poquito, eso no es tarea del gobierno. Cuando el gobierno es el que se abroga digamos, el derecho de decir qué es bastante y qué es poquito, es ahí donde la economía colapsa. ¿A qué se refiere el gobierno con que los bancos ganen una tasa de interés más modesta? ¿Qué es modesta? Sí. Entonces es ahí donde está totalmente él va a decir 1 millón es mucho o 1 millón es poquito. No, eso es la oferta y la demanda, y eso es, hay sectores que son ruinosos y hay sectores que son más rentables. ¿Por qué va a obligar a que los colombianos invirtamos en sectores que realmente no dan pie con bola? ¿Puede de buenas a primeras, Luis Carlos, el gobierno hacer esto o hay garantía para un ahorrador defender su ahorro en las instituciones colombianas? Hoy puede ser un día muy malo para la Bolsa de Valores. ¿Por qué? Porque entidades como, digamos, el Grupo Aval, Bancolombia, de Vivienda, que son los 3 grupos más grandes, que tienen inversiones en el exterior, que tienen calificadoras de riesgo, que están detrás de sus acciones, pues hoy van a decir, oiga, los veo apretados y seguramente hoy va a ser un día negro porque vamos a esperar las consecuencias de esta decisión o por lo menos de estos comentarios del presidente. William, lo que usted pregunta, la única manera yo creo que esto se cae. Primero es un proyecto de ley que no veo cómo lo vayan a aprobar los congresistas, pero luego a eso se le deben venir 1.500 demandas, ¿no? Pero la sola intención de hacerlo, William. Sí, no, ya genera una alarma y hay que una alarma y una incertidumbre. Acuérdese cuando el presidente en una conferencia parecida a esta sugirió hacer un corralito financiero. Sí, no. Es que las ideas y también imprimir, ¿no? Pensar en voz alta en materia económica. El presidente además confunde una cantidad de terminología económica que a mí me sorprende. Para un economista que dice ser él, es realmente sorprendente intercambiar el concepto de ahorro público y ahorro del público en una frase. Es exótico, por utilizar una palabra que no sea ofensiva. Y el presidente lo hace una y otra vez. Y sugerir esto, pues, como dice el profesor Quijano, a mí no me sorprendería que hoy esto tuviera unos efectos económicos muy graves. Porque la gente que está metida en esto, en la economía, ¿no?, que toma determinaciones, pues le entiende o no le entiende, que es peor el presidente, y se asusta. ¿Sabe qué es importante hoy? Lo que salga a decir la ANDI y lo que salga a decir especialmente Asobancaria.
los gremios importantes, el gremio del sector real de los empresarios colombianos en la ANDI, que próximamente celebrará su gran cumbre, más la masa bancaria, pues tendrán que salir a tener una posición muy crítica frente a esa idea, porque todavía no es una realidad, a esa idea que tiene el gobierno, y obviamente muy cargada de tigre, ¿no? Y muy cargada de amenazas sobre qué es rendimiento y qué no es rendimiento. Son las 6 de la mañana, 21 minutos. Pues ese es nuestro tema del día. Estamos atentos a sus mensajes de voz, a sus mensajes en Twitter. Mi ahorro es, numeral, mi ahorro es 311-800-5652, es el WhatsApp de la FM. Señores de la FM, buenos días. Numeral